inició el viaje al primer destino de Encocado de Tambó, Cali. Viajé 470 kilómetros desde Bogotá hasta mi Cali calentura, pero me la paso de aquí para allá. A lo largo de estos recorridos escucharás las voces de amistades que conozco hace un montón de años y otras que descubrí en este camino. Personas que han sido tremendamente generosas con su sabiduría y su tiempo para sentarnos un rato a hablar y poder conocer un poco más de nuestros territorios y toda la fuerza que hay detrás. Entremos pues en contexto. Cali está ubicada en el suroccidente colombiano, rodeada por un paisaje único, atravesada por 7 ríos. El río Cali, Cauca, Pance, Lilí, Meléndez, Aguacatal y Cañaveralejo. Su cercanía estratégica al litoral pacífico le dan una conexión demasiado candela a esta ciudad. Su diversidad climática y ecológica también ha sido clave para su desarrollo como punto de encuentro entre diferentes culturas, afros, indígenas y mestizas. Conversé con Lucho Loaiza, un comunicador de profesión y gestor cultural por pura pasión. Lidera un proyecto genial llamado Sambo, una productora audiovisual en sus inicios, que hoy ha logrado ser una empresa de gestión cultural. Además, me contó sobre su participación de la producción Así Llegamos, un podcast que realizó junto al investigador Manuel Sevilla para la National Geographic Foundation. En este programa indaga las razones por las cuales las personas migran a Cali. La razón que primero se viene a la mente es el conflicto armado. Sin embargo, existen también otras razones como la búsqueda de oportunidades de estudio o trabajo, la migración por catástrofes naturales y más recientemente por temas culturales. Junto a Manuel, además, trabajaron en investigación. En temas sobre todo afro del Pacífico interior, que es este Pacífico donde está ubicado Cali, es el Pacífico del Valle Geográfico del río Cauca. Lucho es un apasionado por esta región. Ha investigado no solo música del Pacífico afro, sino también del Pacífico indígena. Realizó una investigación sobre la música en Vera Bounán en el río San Juan en el Chocó. Que esta es un tema de activismo mío, como de decir, hey, pilas, porque el Pacífico no es solamente negro, y de hecho antes de que fuera negro, el Pacífico es una región indígena 100%, y estos indígenas están supremamente invisibilizados. Incluso hoy, la ciudad de Cali cuenta con 8 resguardos indígenas en el área rural y urbana, pero no hacen parte fundamental del discurso identitario más difundido de la ciudad. Lucho es de esas amistades que cuando hablan, enseñan. Profe, investigador y contador de historias que, entre palabra y palabra, te da una clase de cultura sin que te des cuenta. Así fue como Lucho me llevó por rincones de Cali que muchos creen conocer, pero pocos entienden de verdad. Conecté relatos, memorias y datos que te hacen ver la ciudad con otros ojos. Me llevó en un viaje en el tiempo, entendiendo que las migraciones hacia Cali han sido fundamentales para entender su historia. Popayán, fundada en 1537, y no Cali, era la ciudad más importante de la región, siendo la principal ciudad de asentamiento de españoles, rodeada de poblaciones donde en el siglo XVII traerían a muchas de las personas esclavizadas desde África para trabajar en las haciendas y la minería. Poblaciones como Puerto Tejada, Villarrica, Caloto, Santander de Quilichao, todos esos eran haciendas esclavistas de almacenamiento y trabajo de esclavos. Cuando en la época de la Nueva Granada, cuando el virreinato de Lima tenía como capital de esta región a Popayán. Y entonces los primeros esclavos fueron los indígenas, y después cuando ya se acabaron los indígenas, esto suena horrible decirlo, entonces comienzan a traer en el comercio triangular todo este tema de la esclavitud desde distintos países de África, un comercio liderado sobre todo por Portugal, pero que España aprovechó mucho, que trajo muchísimos esclavos, y luego esos esclavos eran embarcados en Barranquilla y Santa Marta para traerlos por el río Magdalena y el río Cauca hasta esta región, en barcos. Y en esta región los almacenaban y los ponían a trabajar en minas de oro mientras eran vendidos en Popayán. Sin embargo, Cali tenía una ubicación geográfica estratégica para el comercio. Su población, en tiempos del desarrollo de la industria azucarera, creció significativamente. Cali se consolidó como un epicentro musical gracias a la llegada de poblaciones afro desde poblaciones del Pacífico interior y desde el litoral pacífico, especialmente de regiones como Buenaventura, Tumaco y Guapi. Todo esto sucedió a la par que se daba la apertura del Canal de Panamá y la creación del puerto de Buenaventura a comienzos del siglo XX.
Mucho antes de la música del Pacífico, lo que comenzó a llegar más o menos al tiempo de los ingenios azucareros fue la salsa, que venía de Cuba, de Puerto Rico, que comenzó a llegar por el canal de Panamá, y esto era lo que se escuchaba en Buenaventura y en Cali. Y era la música de la gente pobre, era la música de la gente allá de los barrios. Y a la élite caleña, que era en su mayoría descendiente paisa, no le gustaba mucho esa música, y esa música estaba muy mal vista. El auge de la radio y la llegada de vinilos desde Cuba, Puerto Rico y Nueva York en los años 50 y 60 hicieron que la salsa se convirtiera en el sonido de la ciudad. En la actualidad, para los caleños, la salsa no es solo un género musical, sino un símbolo de identidad y resistencia cultural. Lucho me cuenta que el 7 de agosto de 1956 ocurrió en Cali una tragedia de la cual surgiría un evento clave para consolidar la ciudad como capital de la salsa. Eran unos camiones cargados de explosivos del ejército que, por alguna razón que nunca se entendió, se explotaron y mataron casi al 40% de la ciudad. Entonces, después de eso es cuando la ciudad decide crear la Feria de Cali para tratar de subirle el ánimo a la gente de la ciudad. Y la Feria de Cali, que era la feria para el pueblo, que provenía de algo que ya había antes, que era el Carnaval de Cali Viejo y demás, pues finalmente es una excusa para levantarle el ánimo a esa gente, y la mayoría de esa gente era gente afromigrante del Pacífico o de muchas otras regiones. Entonces, la música que se adoptó para esas festividades pues fue la salsa, que en ese momento estaba de moda entre la gente de los barrios populares. Cali es mundialmente reconocida por su relación con la salsa y eventos como la Feria de Cali, que surgió a partir de esta tragedia. Sin embargo, para esta época las músicas tradicionales del Pacífico no eran tan famosas. La música del Pacífico estaba en vía de extinción y a punto de desaparecer. La música del Pacífico no se miraba por ninguna parte. Quedaban unas pocas marimbas, quedaban las marimbas de los Torres en Guapi, quedaban las marimbas de los Balanta en Timbiquí, sí, quedaban algunas cosas en Tumaco y en Barbacoas, pero no quedaba mucho más. Se había convertido en la música de los viejos, se había convertido en la música de las personas que ya estaban viejas y que a los jóvenes no les interesaba esa música. Y entonces estuvo a punto de desaparecer. La gente estaba muy en el cuento de la salsa, que era lo que estaba de moda en la época. En Cali se escuchaba salsa, entonces todo lo que sucedía en Cali repercutía sí o sí en Buenaventura, y de Buenaventura repercutía a los demás pueblos, porque finalmente Buenaventura y Tumaco y un poco Quibdó eran los centros de abastecimiento de los pueblos del Pacífico, de los pueblos ribereños o de los pueblos costeros del Pacífico. Y entonces, como la salsa estaba de moda y como otras manifestaciones estaban de moda, pues la música del Pacífico, la música tradicional, comenzó a estar completamente rezagada. Para los años 40 y 50, las músicas del Caribe como la cumbia y el vallenato ya eran bastante famosas a nivel nacional. Todo esto gracias a intérpretes como Guillermo Buitrago o agrupaciones como la Orquesta de Lucho Bermúdez. De hecho, mi abuelo Robert me contó que recuerda que su abuelo Francisco, quien fue su amigo y confidente, tocaba marimba, y con ella acompañaba parrandas sobre las que le contaba de niño. También recuerda la música de guitarra, canciones que eran la banda sonora de las fiestas de la familia. Entonces mi abuelo me marcó mucho. Él me contaba de su música, de las parrandas que él hacía con su marimba. De allí es donde viene la idea de la marimba, que tanto me marcó, aunque no lo vi tocar, pero las vivencias que él me contaba era como que si lo hubiera visto. Y posteriormente ya pues se ha difundido más esa música del Pacífico, y es muy agradable recordar eso, y eso recuerdo yo a mi abuelo. Entonces mi abuelo influyó mucho en mí. Claro, esos se reunían y cada cual en esa época con marimba, pero también fuera de la marimba también me marcó mucho lo que es la música de guitarra, porque con eso era que se bailaba allá en la finca, ¿no? En el campo, y cantaban mucho esa música de Bovea y su vallenato. Entonces esa música me trae muchos recuerdos de mi niñez. Mis viejos bailaban, mi mamá, mis tías, hasta mi abuelo bailaban esa música, la gente tocando guitarra y la gente con eso era que bailaba. Allá no se ponía un disco, un LP, no, nada de eso. Los guitarristas, que me parecen que entre otras cosas eran muy buenos guitarristas, por ejemplo estaba La Piña Madura. La piña madura, súbete a cogerla. Mi abuelo creció entre arrullos y vallenatos, pero a nivel nacional no fue hasta finales de los años 70 y comienzo de los 80 que surgieron agrupaciones y grabaciones que volvieron famosa a la música del Pacífico. Agrupaciones que fusionaban estas músicas con salsa y hoy son íconos.
hasta cuando de repente, digamos, el fenómeno de Nietzsche, el fenómeno de Guayacán, Peregoyo y su combo Bacaná. Y digamos que todas estas músicas tienen un fenómeno muy gracioso, y es que se le vendieron a los colombianos no como música del Pacífico, y se produjeron en lógica de cumbia, y se produjeron la mayoría en Discos Fuentes en Medellín, que producía cumbia, que producía todo lo que estaba sonando en el momento en el país, que estaba el boom de la cumbia, estaba el boom del vallenato. A Peregorio y a su combo Bacaná lo producen bajo la lógica de orquesta, de cumbia de la época de los 50, de la época de los 60, y esa producción que finalmente saca canciones como La Vamos a Tumbar, que la conoce todo el mundo en Colombia, pero que la mayoría de los colombianos no saben que eso es una chirimía del Pacífico. Claro, no la referencian como música del Pacífico, la referencian dentro de esa movida cultural de la cumbia. Hasta ese entonces es que se comienza a dar otra vez vuelta a entender que las músicas tradicionales del Pacífico, tanto las del norte que se están produciendo como cumbia, como las del sur, tienen algún papel por allí, y Nietzsche y Guayacán, digamos, son dos papeles importantísimos, ellos muy chocuanos, ellos muy de la música del norte, que traen esa influencia de sus músicas tradicionales y patronales a meterlas y combinarlas con lo que estaba de moda, que era la salsa. Si bien la salsa ha dominado la escena, los sonidos tradicionales del Pacífico han tomado cada vez más fuerza en Cali, gracias a la migración y la valorización de las raíces afro. Así como pasó con la chirimía y peregoyo, Nietzsche o Guayacán. Es Hugo Candelario, originario de Guapi, Cauca y alumno del maestro José Antonio Gualajo Torres, a quien se le atribuye haber llevado la música de marimba a Cali. Y así fue por mucho tiempo, hasta casi desaparecer las marimbas, hasta que de repente, y aquí le debemos mucho a Hugo Candelario González, el hecho de él haber llegado a Cali con esa inquietud de la marimba, y él haber armado una orquesta similar a lo que hacía Peregoyo, como acercándose a ese tema de la orquestación, ¿no? de la salsa por los laditos, aunque este man de repente lo que cambió fue que le metió una marimba. Y entonces, mucho gracias a él, digamos, de repente en esta ciudad se dan cuenta de, uy, las marimbas, ¿qué? ¿Esa música qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando con eso? Es Hugo Candelario González quien junto a su grupo Bahía popularizan la música de marimba ya para los años 90. Para esa época aparece un actor importante para esta historia. Comienza la inquietud de Germán Patiño, que era antropólogo y en esa época comenzó a ser el secretario de Cultura de la ciudad, de comenzar a investigar las músicas del Pacífico y comenzar a entender cuáles de estas personas que ya estaban viviendo en Cali tenían esas manifestaciones y se sentían representados o no por estas músicas del Pacífico. Cali, un espacio de resistencia y preservación cultural, pero también de grandes desafíos en términos de inclusión y equidad, empieza a reconocer el currulao, el bunde, el abosao y otros ritmos tradicionales que se fusionaron con géneros urbanos y globales. Gracias a la iniciativa de Germán Patiño, caleño, antropólogo, historiador, escritor y gestor cultural, surge el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en 1997. Esta plataforma ha impulsado grupos de músicas tradicionales del Pacífico y de fusión que han puesto estos ritmos en el mapa global. Pero vamos a gozarla paso a paso, que más adelante te contaré más de este festival. Cali sigue evolucionando musicalmente, con artistas y proyectos que mezclan los sonidos del Pacífico, con géneros contemporáneos como el hip hop, el reggaetón y la música electrónica. Este fenómeno ha llevado a la ciudad a convertirse en un laboratorio sonoro, donde la tradición y la modernidad coexisten. Además, Cali se mantiene como una ciudad vibrante en la producción de eventos y espacios dedicados a la música. Seguí en este viaje redescubriendo a mi ciudad a la Galería Alameda, un lugar que late como corazón palpitante de tradición, sabores y encuentros en Cali. Surgida por allá en los años 60, cuando la ciudad crecía a pasos agigantados y recibía oleadas de migrantes de todo el país, sobre todo del Pacífico. La Alameda se convirtió en un refugio vivo para quienes necesitan conservar sus raíces, sus saberes y sus sabores en medio del concreto y el bullicio. Sus pasillos se llenaron de hierbas que curan, pescados que saben a mar abierto, frutas tan exóticas como familiares y bebidas que cargan memorias de otros tiempos y otros territorios. Caminar la Galería Alameda es recorrer un pedazo vibrante del Pacífico sembrado en plena urbe caleña. Ahí, entre aromas y colores, charlé con Jane Riascos, mientras me tomaba una lulada. Artista, matrona de Satinga, como a ella le gusta presentarse. Jane es talento puro, una voz que abraza géneros. Mezcla pop, R&B, música tradicional del Pacífico, blues y soul.
cocinando una fusión tan única como ella misma. Escucharla es sentir la herencia viva viajando por todos los ritmos del mundo, pero siempre con raíces bien sembradas en su tierra. Esto se ve reflejado en el hecho de llamarse a ella misma matrona de la música. Las matronas dentro de la música le di el punto de que somos mujeres que le metemos full a la música, que cantamos lo que queremos, que nos sentimos bien, que estamos empoderadas, pero sobre todo que estamos llenas de humanidad. Algo que siento que es muy importante todavía conservarlo en la música, porque no importa qué tan grande seas, si sos una persona con la que no se puede hablar o sos una persona que no quiere compartir sus experiencias ni su vida con los demás. Cuando le pregunté por la forma en que se acercó a la música antes de contarme su historia, me responde con una frase que describe su relación con contundencia. Yo creo que hay personas que eligen la música para vivir y otros a los que la música nos elige como para estar vivos, porque yo me acuerdo desde que estoy muy chiquita, yo siempre cantaba. Jane veía películas por televisión y aprendía las canciones en inglés. Paralelamente, su abuela le empezó a enseñar alabados y arrullos para dormir a los niños de la casa. Entonces empecé a buscarle como similitudes a las canciones y me las aprendí. Cantaba canciones de música del Pacífico al estilo de las canciones como el estilo gringo que yo podía ver en las películas. Cambiaba melodías, cambiaba todas las formas de cantarlas. Entonces luego mi abuelita me empezó como a enseñar cómo eran los alabados y los arrullos, pero más que todo cómo era para dormir a los niños. Las canciones de cuna. Las canciones de cuna del Pacífico son otro cuento, tienen otra rima completamente diferente y me las empecé a aprender para dormir a mi hermanito y para dormir a los niñitos de la casa o a veces para dormirme sola. Jane también estuvo influenciada por los discos que coleccionaba su papá. Mis padres han sido muy musicales, más que todo mi papá. Entonces, él coleccionaba CDs, de hecho toda la colección de Satinga ya la mandé a traer para acá. Tiene el CD desde La Fania hasta Grupo Nietzsche, el último de hace no sé cuántos años, pero eso es mucho tiempo. Los de Gilberto Santa Rosa. Tengo CDs de las Popstar, pero así también como tenía esos, tenía todos los de Semblanzas del Río Guapi, del grupo Saboreo y una cantidad de artistas. Alcancé a ver en estos días que estuve hace poco el de Leca el Poeta, cuando estaba el Negro José y Lele el Vocero. Desde su quehacer como artista, una de las misiones de vida de Jane es que se asocien imaginarios positivos con el Pacífico. Para esto, ella cree que es fundamental reconocer la cantidad de talentos que hay allí y la necesidad de mejorar las condiciones para que se aprovechen. Muchas redes sociales están ayudando a visibilizar más el Pacífico en el buen sentido. Entonces ahorita hay muchos chicos que saben que quizás no tienen la posibilidad de estudiar, entonces empiezan a estudiar cómo grabar videos y cómo empezar a hacer cosas y cómo publicar su música y demás. Entonces actualmente, por ejemplo, en Satinga hay muchos chicos produciendo música dentro del territorio. Música del Pacífico, música urbana y también música popular en general. Y es a partir de todo lo que han aprendido en TikTok o en YouTube. O sea, se ponen a ver los tutoriales y yo de hecho en parte yo aprendí a cantar así, o sea, yo me metía y era como, ¿cómo cantar como fulana de tal? Buscaba videos en donde explicaban un poquito de esas cosas y ya quedaba flechada y empezaba a entender. Entonces, que la tecnología sea un vehículo para la música, para que los pelados aprendan, a pesar de que a veces dentro de los grupos de intervención no hay alguien que les enseñe directamente, es muy importante. Porque estamos sacando chicos de problemas con drogas, estamos sacando chicos que tengan problemas con pandillas, que tengan problemas en general. Ella misma asume un papel como referente para las nuevas generaciones. Que la gente se está sintiendo identificada y los chicos están diciendo, yo también quisiera empezar. Entonces uno tiene como también esa responsabilidad de impulsarlos y como, ay, tú cantas muy bonito, ¿por qué no vas a tal lado? Ah, tú haces esto, ¿por qué no vas a tal lado? Entonces yo siento que nosotros como artistas de acá del Pacífico no nos podemos olvidar de dónde venimos y no podemos usar el Pacífico solo para nuestros proyectos. Solo, ay, voy a lanzar esto sobre el Pacífico, voy a hablar de mi música y ya. Pero no me puedo olvidar de la gente, que voy para allá solo cuando voy a cantar y ya, pero no, usted también tiene que estar haciendo sus cositas por el otro lado. Cuando pueda, mencionar usted de dónde es, porque aunque la gente dirá, ¿qué me importa? Ya he dicho 20.000 veces de dónde es. Eso hace que la gente empiece a ver y investigar qué es eso, porque es que no estamos en el mapa y yo soy una de las que digo, después de que yo pueda, me voy a encargar de poner al Pacífico en el mapa por cosas buenas. Después de recorrer la galería, seguí mi camino en busca de más sabores del Pacífico y terminamos en un lugar que la verdad me dejó con ganas de pedir toda la carta, Don Ceviche. Un restaurante que se ha convertido en parada obligada para quienes quieren saborear tumaco sin salir de Cali.
Allí me senté a conversar con Dalila Prado, mujer tumaqueña, emprendedora incansable y dueña de este rincón que huele a coco, mar y recuerdos de infancia. Yo a mis 5 añitos me metía mucho a la cocina y mi mamá era quítate y me sacaba y yo ahí. Y haga para allá y chiquilla y hazte nada. Aprendí de ella y hubo un momento en que le dije, ella ahorita sufre de Alzheimer, y hubo un momento en que le dije, te superé. Porque todo lo que aprendí me sirvió para crear otras recetas. Y ahorita estamos hablando precisamente con uno de los clientes, me dijo, Dalí, ¿de dónde salió ese mixto de mochillá con langostino? ¿Cómo hiciste? Le dije, no. Me levanté un día y bueno, ya sabía preparar el encocado de langostino, el de mochillá, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos sabores. Me levanté con Mili y montamos ese plato. No, eso nos botó una salsa espectacular. Espectacular. Gracias a mi mami sé preparar la gran cantidad de comidas que hacemos aquí, las aprendí de ella. Investigando un poco qué es munchillá, te tiro el dato para que sepas. El munchillá es un camarón de agua dulce muy importante a nivel económico y comercial en la pesca artesanal en los ríos del Pacífico vallecaucano, debido al tamaño que alcanza y la calidad de su carne, como nos cuenta Dalila. Ella lleva la gastronomía en la sangre, es visionaria, enamorada de su tierra y defensora de esos sabores que cuentan historias mejor que cualquier libro. Y estar acá en Cali tenemos ya 10 años, 4 meses y precisamente hoy 20 días. Siempre he trabajado gastronomía. En Tumaco trabajábamos para una empresa de Ecopetrol. Cuando empieza el problema de crudo con Ecopetrol, decidimos venirnos para acá. Yo ya había estado en congresos gastronómicos en Popayán, estoy también en Europa, invitada para hacer intercambio de sabores. Entonces me dio por venir acá, empecé a llamar a la gente, a comentarles de que iba a montar un restaurante de comida tumaqueña y la verdad era otro concepto. Primero iba a iniciar vendiendo pescado frito y ceviche, pero dije, bueno, yo sé preparar tantas comidas porque aprendí de mi mamá. Soy chef, pero soy empírica. Aprendí de mi mamá y dije, bueno, con tantos platos que sé, ¿cómo voy a limitarme a vender solo esos dos? Y te digo la verdad, si me fuera ido solo por el ceviche y el pescado frito, creo que, no sé, no fuera tenido el éxito que tiene, gracias a Dios, el restaurante ahorita. Nos hemos dado a conocer muchísimo. Los mismos clientes vienen y son ellos los que llevan el voz a voz. Y aquí cocinamos con mucho amor y tratamos de sacar los productos como se saca allá en nuestra región. Mucho coco, chirarán, chillangua. Me habló de esos ingredientes que no pueden faltar en una cocina que se respete en Tumaco. El chirarán y la chillangua son hierbas de azotea que crecen durante todo el año. El primero se parece a la albahaca y el segundo al cilantro. Y ambos son fundamentales también en la sazón de la comida del Pacífico ecuatoriano. Estas plantas son tan importantes en los platos que cocina Dalila que me cuenta que por falta de espacio para cultivarlas ella misma, manda a traer desde Tumaco un costal para cocinar en su restaurante cada semana. El otro ingrediente que menciona Dalila es el coco, ingrediente fundamental para hacer el encocado de cangrejo, plato que Dalila y mi abuelo recuerdan y que le da parte de su nombre a este podcast. En la gastronomía del Pacífico colombiano, un encocado es un plato típico que se caracteriza por cocer pescados, mariscos o carnes en una salsa a base de leche de coco, hierbas de azotea y especias locales. Es una técnica que llegó y se adaptó a la riqueza natural de la región, manglares, ríos y mar abierto. Por ejemplo, en Tumaco se hacía mucho eso que es un encocado de cangrejo que se llama coco, pero lleva maduro. Para mí el cangrejo, me encanta el cangrejo encocado. Para nosotros comer cangrejo cuando yo estaba creciendo era, mejor dicho, celebrábamos en casa porque los hacía de una forma espectacular. Gracias a Dios aprendí a hacerlo. Mi abuelo también me contó sobre los usos que tenía el coco cuando él creció en Tumaco. Para hacer preparaciones deliciosas, también como objeto de cambio y como carnada para pescar camarones o peces, que ocupan un lugar especial en la comida del Pacífico. También me tocaba pescar, poner catanga. ¿Qué es la catanga? La catanga es allá en ese campo, que es un aparato que se metía al agua con afrecho de coco. Se exprimía el coco y quedaba ese bagazo, pues, que allá se llamaba el afrecho, se le decía. Y eso era la comida para los animales, los camarones. Y uno al otro día iba y sacaba esa catanga llena de camarones. Y allí estaba la comida.
Otro método de pesca que utilizaba mi abuelo era el calandrio. Es una cantidad de anzuelos que se extienden atravesando el río, pero era un río bien grande. Y a veces era agua dulce, otras veces era agua salada. Se combinaba. Y eso allí había mucho pez. Uno pescaba, ponía el anzuelo con un cangrejito que se llamaba tasquero y lo empataba, y eso al otro día lo dejaba en una rama, una rama flexible, y al otro día uno veía que eso estaba moviéndose, la rama era porque había un pez. Y ahí esa era la felicidad más grande, ir jalando eso y uno sacar la comida del diario. Así es que en la finca no había plátano, pero había un cocal inmenso. Entonces se hacía ese canje, ese trueque. Cambiábamos plátano, nos daban plátano y nosotros dábamos coco. Y la comida nunca faltó. Había, si eran pescado o camarones, lo que fuera. Gracias a esta variedad de ingredientes y a la experticia que ha desarrollado con los años, Dalila me cuenta sobre los platos de su restaurante y por dónde podemos empezar a probarlos. ¿Por dónde empiezo? Probando el encocado y los ceviches, sí. El tapado de pargo bañado en camarones es una cosa loca. O sea, a eso le llamamos tapado endiablado. Le colocamos camarones o langostinos y le colocamos calamares. Nosotros acá tenemos 78 platos. Hemos intentado de verdad quitar varios. De hecho, hay unos que ya no los tenemos, pero los clientes vienen y nos reclaman. La gente quiere probar de todo. Así fue como descubrí algunos secretos que guardan las ollas de su restaurante. Y hasta me soltó unos imperdibles para cuando me llegue el turno de ir a conocer Tumaco. ¿Qué hay para conocer en Tumaco? Las playas del Morro, las playas del Bajito, las de Boca Grande. Allá, créeme que es una maravilla. La vas a pasar súper bien, vas a quedar encantada. La música es ese hilo invisible que une historias, lugares y momentos de mi vida. Es la clave que abre puertas, une voces y sostiene la memoria de los territorios. En este viaje sonoro hablé con Cris Salgado, productor, ingeniero de sonido, un músico maravilloso y sobre todo una amistad del camino. Cris tuvo una relación cercana con la música desde pequeño. Su papá, Ricardo Salgado, era músico y productor y lo llevaba a sus ensayos. Sin embargo, a Cris siempre le interesó la manera en la que hacían los discos. Cuando mi papá empezó a llevar discos a la casa, discos grabados, discos vinilos, pues en esa época no había CD. Entonces me acuerdo que a mí me gustaba ver los discos y ver las carátulas, los diseños. Y sí tenía una fascinación de pensar cómo metían la música en un disco. Y habían discos que sonaban distinto, había discos que me gustaba mucho cómo sonaba y como esa espacialidad que tenía, y como que cerraba los ojos y me imaginaba un recinto donde estaban grabando, y entonces leía también los créditos. Me acuerdo del señor Papo Luca, que aparecía en muchos de los créditos, o el señor John Fausti como ingeniero que aparecía. Y yo, bueno, esos señores, ¿cómo hacen? Y siempre estuvo esa fascinación ahí. Ya fue como después, como no sé, yo tenía como 13 años, que fui por primera vez a un estudio de grabación con mi papá. Y luego mi papá compró una consola una Tascam 8 no sé qué, que grababa en cassette de cinta metálica, dividía la cinta en 8 y eso era un portaestudio, pues, que le llamaba. Entonces ahí empecé como a grabar, y paralelamente yo ya estudiaba piano desde los 10 años, pero el clic con la música estuvo más con cómo se grababa la música y cómo ya otros temas de armonía y escuchar música tuvo que ver mucho con Grupo Nietzsche, con la música de Grupo Nietzsche, que me gustaba mucho como los pianistas pues tocaban esa música, pero fue por ahí. Su padre fundó el estudio de grabación que hoy es Bombo Records, un espacio que es productora, sello discográfico y estudio de grabación. Un epicentro creativo donde he tenido la fortuna de conocer, grabar y aprender junto a grandes artistas. Cris empezó a acercarse a la música del Pacífico después de enamorarse de ella en un petróleo. Es una historia muy chistosa porque yo no conocía la música del Pacífico. Viviendo aquí en Cali, y eso fue más o menos 2004, yo tocaba pues con grupos y con lo que me llamaran, yo de tocar. Entonces una vez con un amigo, Freddy Colorado y Julio Sánchez, fuimos a tocar un festival de la canción en La Javeriana. Y a lo que terminamos, los muchachos me dijeron, no, que vamos al Festival Petronio. Y yo, bueno, ¿qué es eso? Llegamos a Petronio y me encantó. El otro día yo llegué a las 10 de la mañana a mi casa, feliz. Yo dije, bueno, hoy conocí una música increíble que como que me enamoró, pues. Entonces, como conocí una chica anoche, como algo así. ¿Sí me entiendes? Y ese fin de semana fui
fui todos los días a Petronio y yo, wow, ¿esa música qué? Da la casualidad de que el grupo que ganó ese año, a los días tenían un viaje y unos shows y me invitaron y yo fui tocando con ellos. En uno de esos shows fue en Guapi y a la avenida de Guapi el barco naufragó. Entonces esa es una historia ahí bien, bien fuerte y esa fue como la bienvenida a la música del Pacífico. Ya a los meses, como a los 3 meses me llamó Hugo Candelario para que hiciera unos reemplazos en Bahía y ahí empecé con Bahía. Estuve 6 años con Bahía, luego Herencia y bueno, y también produje música con muchos, con Gualajo, con Esteban Copete, sí, con muchos maestros. Chris ha puesto su talento y sus oídos al servicio de proyectos que llevan al Pacífico al mundo. Ha trabajado con Herencia de Timbiquí, Hendrix B, Nidia Góngora, Grupo Bahía, por mencionar solo algunos. Pues ya que yo ya venía de grupos, por ejemplo, como Bahía, que eran grupos establecidos, y uno tocaba pues lo que tenía que tocar, porque ya se había armado como tal, ya la estructura armónica, organológica, todo estaba perfectamente armado, entonces uno iba y tocaba así en otros grupos. Pero cuando estábamos en Herencia, o sea, tuvimos realmente como la libertad de proponer, porque uno viene y uno se va creando como con una estructura mental, con lo que ha escuchado a lo largo de su vida, o ha hecho, o ha vivido también. Entonces, como que coger eso y proponerlo en una banda, entonces eso fue lo que empezó a pasar. Ya Herencia venía también de una exploración con el maestro Gustavo Escobar. Ellos ya habían hecho una exploración, que habían fusionado algo y nosotros llegamos también y terminamos de fusionar todo eso. Entonces ya con Herencia empezamos en 2006, ya para 2010 ya teníamos una exploración como bien sólida y eso se captó y se metió en el primer disco. El disco del que habla Chris es Tambó, sobre el que nos cuenta. Entonces yo en ese momento pues empecé a buscar productor, pues no había presupuesto, no había mucho pues de dónde coger. Eso fue 2010, no antes creo, 2009. Y entonces yo finalmente dije, no, pues no, yo lo produzco. Entonces me metí ahí en la carrera de producir el disco y pues salió muy bonito. Y ese disco pues digamos que fue como un punto de inflexión también en la música del Pacífico, en la sonoridad y en esas nuevas apuestas, que desde ahí ya pues empecé la carrera de productor como tal, ya digamos más oficialmente. Chris también relaciona estos esfuerzos desde la producción y postproducción musical como una forma de resistencia. Sí, yo creo que la resistencia viene desde siempre en esta música. Creo que desde el momento cero que comenzamos por lo menos, bueno, desde mi experiencia, desde que comenzamos, por ejemplo, con Herencia, con los otros grupos, y la resistencia es creer en uno hasta la muerte, pues, o sea, creer mucho en uno. A veces hay gente que le ha dicho arrogante a uno, pero porque hemos creído en esto, ¿sí me entendés? Y si no hubiéramos creído en esto, no hubieran pasado muchas cosas. Entonces creo que la resistencia viene desde ahí, viene desde, bueno, entonces nos montamos, vamos a hacer un disco, vamos a ensayar durísimo y vamos a ser los mejores, tenemos que mantener que esto suene y que vamos a los mejores festivales y que hagan reseñas de nosotros, de que somos muy buenos. Desde ahí viene esa resistencia. Y creo que desde ahí también viene lo que vos hablabas ahorita, porque es música en la que de pronto muy poca gente creía hace 15 años. Y entonces también estuvo como la terquedad de nosotros, hablo pues de los que creímos en eso, la terquedad de, no, esto sí va a funcionar y por mucho que nos dijeran que no, que eso no es comercial, que no sé qué, que lo de siempre, pues sí, mira que sí es comercial. O sea, Netflix compró un contenido y no solo ha pasado con nosotros, con Alexis Play, por ejemplo, vendió una canción para un juego. Chucky Town, pues ni hablar, ya eso es historia que todo el mundo conoce. Entonces sí se puede, sí se ha podido. Eso es resistencia. Una segunda forma de resistencia con la que él relaciona la música es desde la conexión del artista con su contexto social. Digamos que la temática social, pues creo que nosotros como humanos y como músicos, como artistas, estamos expuestos a lo que pasa alrededor y a lo que pasa a nuestro alrededor cercano también, que bueno, te enamoras, puedes hacer una canción de amor o luego te dejan, te despechas, hacer una canción de despecho, pero también matan a un poco de gente al lado tuyo y pues tenés que hablar de eso. Eso nos ha pasado muchas veces. Y algo que pasó que repercutió mucho fue la canción de los niños, ¿Quién los mató? Que sí fue un momento muy fuerte, además por lo que pasó posteriormente, pues, que hubo un estallido social, eso se juntó, luego la muerte de Junior Jane, pero teníamos que hacerlo porque es algo que pasa en nuestra comunidad. Entonces creo que lo seguiría haciendo, me parece que hay que hablar de eso siempre y no callarlo.
Pero pues sí, estamos en un país que es delicado, ¿entiendes? Que uno se da cuenta que, pues, que matan gente en serio, o sea, que si te amenazan, te matan. Sí, es un tema ahí muy delicado. Chris no solo se ha comprometido con el presente de la música del Pacífico, sino también con soñar con el futuro de esta. Desde mi punto, desde Bombo, pues siempre he tratado de, pues hacemos música tradicional del Pacífico también, pues yo he venido conociéndola, pero también como en pensar ese futuro de la música. Eso es lo que yo siempre me he pensado, ¿ya? ¿Cuál es el futuro cercano de esta música? ¿Y cómo va a sonar hacia un futuro? Entonces, como fusionarla, siempre me he imaginado eso. Eso pasó con Herencia, eso ha pasado con mucha gente que producía ahorita con Nidia Góngora, con el disco de Pacífico Maravilla, también es como un imaginario, ese disco realmente es un imaginario, con Nidia nos sentamos, hablamos, ella me comentó qué quería hacer y casualmente eso coincidía con este momento musical que estoy viviendo, que estaba viviendo mi cabeza, y coincidía perfectamente, como que ella se imaginaba un Pacífico como más maravilloso, como así. Y entonces yo, bueno, yo también me estoy imaginando eso, y hicimos cosas así, y plasmar lo que uno piensa. Hablando de futuro, conocí un lugar que sueño y sé que será una de las casas culturales más importantes de Cali. Un espacio que vibra, respira y se construye día a día con la fuerza de quienes creen en la cultura como territorio vivo. Ahí hablé con Alejandra Gómez, una amistad caleña que desarrolla grandes cosas. Gestora cultural, DJ, filósofa y fundadora de Vichy, una agencia y sello discográfico independiente que apuesta por la música como herramienta de identidad y resistencia. Cali, o sea, como en el lado creativo, en el lado identitario, en el lado de la diversidad, digamos como en esa materia prima, si se quiere, o en ese primer paso, que es cierto como ese caldo de cultivo de las culturas y de esa búsqueda creativa y esa aterrizada a cosas más tangibles, bien sea una canción o un poema o una película, lo que sea. Y creo que Cali para mí está en la punta, ¿no? Creo que Cali, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, incluso diría yo que a nivel global, pues es uno de los puntos como más interesantes en este momento en términos creativos. Creo que está absolutamente efervescente, creo que están pasando unas cosas increíbles y han pasado, pues no solamente están pasando, sino que han pasado también por las particularidades que tiene Cali, ¿no? Por ser una ciudad de inmigrantes, por ser un poco tierra de nadie, de cierta manera. Y creo que esa falta de identidad propia caleña, que igual se expresa de muchas maneras, también tenemos mucha identidad, pero digamos que es una identidad también muy prestada de como estas poblaciones vecinas, digamos, que han venido aquí pues por oportunidades laborales. Entonces, en términos como intelectuales, sociales y creativos, para mí Cali es como la punta de lanza. A pesar de que existe toda esta riqueza creativa, también está comprometida desde sus proyectos a superar las limitaciones que tienen que atravesar los artistas de la ciudad. La verdad es que en Cali pasan un montón de cosas también. Digamos eso que yo decía ahorita como de que no hay esos colectivos, sí hay, sí ha habido siempre. Lo que pasa es que creo que están como muy, no sé si escondidos porque no creo que sea una cosa voluntaria, pero son difíciles de encontrar, son muy difíciles de encontrar y creo que sobreviven como a partir del entusiasmo de la gente, ¿no? Creo que también Cali, justamente por estas características de las poblaciones migrantes que hablamos acá, tienen como un sentido comunitario y una resiliencia muy brava. Entonces esos proyectos culturales que han existido y que siguen surgiendo, pues fue puchas, como en medio de lo árido se resisten y sí los hay, pero de pronto no los hay en unas mejores condiciones, ¿no? Creo que podría haber como unas condiciones, eso, más dignas, un poquito con otro tipo de abundancias, ¿no? Que siento que hay unas situaciones en las que son muy precarias y aún así la gente lo hace, pero creo que podría haber mejores condiciones. Pues sí, por eso me regresé, ¿no? Un poco como aportar, como ayudar a que se fortalezcan esos procesos, a que esas herramientas o ese financiamiento o esas redes o cualquier, digamos, como privilegios, fortunas y también trabajo que yo he podido hacer como en los 15 años que llevo en la gestión cultural, pues traer un poquito de eso acá para compartirlo y para conocerlo también, para como enriquecernos mutuamente, porque es súper de ida y vuelta. Uno de estos proyectos de Alejandra es Monte Olimpa, que busca darle acceso de formación técnica y el acceso a instrumentos y tecnología musical a mujeres y disidencias de género. Monte Olimpa
que lo que busca es hacer la noche un poquito más segura, más diversa también, ¿no? Como fortalecer las capacidades de mujeres y disidencias de género que quieran aprender. Digamos que parte de la cuestión es que si uno no tiene las máquinas es muy difícil cogerle la destreza a una máquina si no tienes la privacidad en tu casa. ¿Sí o no? Si además estás al cuidado de tu hermana, de tus hermanitos, de tus 3 hijos, no, o sea, entonces las mujeres normalmente no hemos tenido ese espacio, ese privilegio de poder desarrollar un buen uso de los equipos de grabación, de los sintetizadores, primero porque pues es difícil acceder a ellos y segundo, acceder al espacio y al ocio que eso requiere es muy complejo. Entonces ese es un poco el punto de Monte Olimpa, poder como brindar estas herramientas mecánicas y tecnológicas, además de las capacidades, digamos, o pues como de intercambio de conocimientos de poder utilizarlas. Monte Olimpa hace honor a una de las coleccionistas de discos más longevas del país. Así como nos contaron Cristian, Jane y ahora Alejandra, los discos han tenido un lugar especial dentro de la historia de la música en Cali. Monte Olimpa es un proyecto que nace aquí en Cali, pero que ya se va a ir también a otras ciudades. Y es un proyecto que nace inspirado justamente en el amor al disco, ¿no? Que es como una locura, una suerte de virus positivo que pasa aquí en la ciudad de Cali. No sé muy bien por qué, a qué se debe. Pero es este tema de la melomanía, ¿no? Que es como, tenemos una obsesión con la discografía, tenemos una obsesión con la música y más allá de la música es con el disco, con la música grabada. Nos gusta la música en vivo, nos gusta el baile, nos gusta la rumba, pero el disco como formato y el fonograma, digamos, nos gira un poco la cabeza. A mí eso me parece hermoso. Y algo sobre el disco es como el cuidado al disco, ¿sí o no? Hablando particularmente de los vinilos, los acetatos, o los CDs o los cassettes, o sea, cualquier formato físico, pues uno tiene que cuidarlos, ¿sí o no? Que no se le raye, que no se le quiebre la caja, que no se derrita, lo que sea que tenías que cuidarlo, limpiarlo, organizar tu biblioteca. Eso tiene como un cariño extra que se ha perdido hoy mucho en el digital, de simplemente darle play al Spotify. El cuidado mismo incluso de leer los créditos, de ver tu librito, de investigar, de leer, de escucharlo 500 veces porque es el único disco que tenés por los próximos 3, 6 meses. Y eso pasa a través de la línea materna de doña Olimpa Solano, que es la coleccionista más longeva de la que conocemos, que murió aquí en Cali de 102 años, hace un par de años, y ella, el amor que le tiene a los discos se lo pasó su mamá, ¿no? Entonces, una señora de la zona rural del Valle del Cauca, Andagua, que se enamora de los discos a tal punto que no le importa nada más sino sus discos y sus hijos, le pasa este amor a doña Olimpa se lo pasa a don Pablo, que hoy por fortuna sigue acá compartiéndonos su música, y veo como esa línea materna del cuidado y del amor en la música y cómo eso te permite comunicarte con tu contexto de otra manera. Cuando le pregunté a Alejandra por la relación entre comida y música, además de entender a ambas como placeres, resaltó la función de construir comunidad, cuidado y encuentro. Fuertísima. A ver, desde el punto de vista más superficial y más hedonista, pues son dos grandes placeres, ¿no? Digamos, esta casa incluso está construida a partir del estudio de grabación y de la cocina. Esos son, para mí es como el corazón y el cerebro de la casa. Casi que no hay una persona que vos te encontrés que no se, del contexto que sea, en el momento que sea, que no se emocione hablando de comida. Casi todo el mundo le gusta comer y disfruta plenamente la comida. Así estas dos personas que estén hablando les guste completamente lo opuesto. Cada quien se apasiona muchísimo por lo que le gusta comer y eso hace una conexión inmediata con la gente. Y lo mismo la música, quizá un poco menos, pero igual casi todo el mundo ama profundamente la música y la música hace como una parte muy esencial de lo que la persona entiende como su identidad o de lo que recuerda como su persona misma. Entonces la música también es algo que, así te guste una música completamente diferente a la otra persona, vos tenés una música que te lleva inmediatamente como a lo más fundamental de tu ser. Y ya por el lado más profundo, pues las dos son profundamente comunitarias, ¿no? Como que alrededor de la comida para mí se gesta la comunidad, la familia, entiéndase familia como la querás entender, pero digamos estos vínculos afectivos se hacen alrededor de la mesa, históricamente, en la humanidad, y lo mismo la música. Si precede el lenguaje o no, no sabemos, pero creo que la música y la comida son dos cosas como súper básicas, históricas, humanas, que generan mucha alegría y son también como para mí, de nuevo, medios de cuidado y de transmisión, pues por supuesto de las tradiciones que tengas, incluso de las contemporáneas que creas. Es algo que identifica mucho a la gente, y desde lo individual hasta lo colectivo. De este sentido de compartir y ser generosos a través de la comida y la música en el Pacífico,
También hablaron Cris y Dalila. Desde el momento cero que conocí el Pacífico, pues conocí la música y me acuerdo que esa noche fuimos al Hotel Los Reyes, que era donde se congregaban todos los músicos, donde se quedaban. Me pareció súper lindo porque era hermandad, era como que uno caminaba por el hotel, venga, mijo, tómese esto, venga, usted sabe cómo se toca el cununo, usted sabe cómo se toca... Todo el mundo como compartiendo eso me pareció muy bonito. Eso nunca yo lo había vivido en un ambiente musical y eso pasa en el Pacífico. Vas al Pacífico y caminas, ay no, que viene Cristian de Cali, mijo, venga, almuerce aquí, ¿qué quiere comer? Hablemos, como que eso tan bonito de compartir, ¿sí me entendés? Que el Pacífico conserva eso, conserva el compartir entre el vecino, que el vecino le pasa un plato de comida al otro vecino, y eso no pasa tanto en la ciudad, y uno como muy de la ciudad, pues poco ha vivido eso. A mí eso me enamoró, me pareció muy bonito. Dalila también resalta el papel de la comida en Tumaco como una de las muestras más tangibles del apoyo mutuo y el cuidado colectivo. Ven, te cuento, cuando crecí en casa había mucha escasez de alimentos y los vecinos no nos dejaban pasar. El uno le mandaba a uno plátano, el otro le mandaba que el arroz pilado o sin pilar para que lo piláramos. Nos mandaban pescaditos, siempre, había muy buena vecindad. Nos llevamos muy bien con los vecinos. Y lo que te digo, allá nadie te deja morir de hambre. Como habían personas, ciertas veredas, les mandaban dentón, que es un pescado de río, lo que mandaran. Siempre lo compartían con los vecinos. Así se quedaran con pocas cantidades, pero siempre que una dominica y sacaban un gajo para un gajo para así, que una papaya la partían. Gracias a Alejandra tuve la oportunidad de conocer Casa Biche, un proyecto que se ha venido gestando y soñando durante años, y que hoy empieza a florecer entre paredes de una casa gigante, colores vibrantes y rincones llenos de esencia que te atrapan de inmediato. Algunos espacios todavía están en obra gris, otros ya respiran música, arte y comunidad. Bueno, Biche yo siempre lo pensé como una casa productora de proyectos musicales, y proyectos musicales siempre lo entendí de una manera muy abierta, desde discos, videoclips, giras. Nos dedicamos mucho al desarrollo artístico, entonces hemos trabajado pues con artistas nacionales, en principio pues de Bogotá, que era donde estábamos. Entonces trabajamos con Mitú, con Los Pirañas, Meridian Brothers, Frente Cumbiero, Sidestepper, Nidia Góngora. Después empezamos a trabajar con artistas de Latinoamérica para desarrollarlos aquí en Colombia. Digamos que nos hemos enfocado mucho en el desarrollo artístico principalmente, y en la música en vivo, ¿no? Que es como pues una de las fuentes de trabajo principales que hay como para la música independiente, y nos dedicamos mucho a exportar, digamos, las músicas colombianas a otros lugares del mundo y a fortalecer como esos circuitos de música en vivo en Colombia, porque siempre trabajamos con artistas que tienen unas banderas pues muy latinoamericanistas, muy de unas identidades muy locales, pero con unos públicos muy globales. Ese ha sido como nuestro trabajo principalmente, y a partir de ahí pues surge esta casa que está acá en Cali. Todo pasó en la pandemia, como que decidí montar un estudio de grabación, y para mí inmediatamente ese fue como mi llamado a regresar a Cali, como si voy a hacer esto, lo voy a hacer en Cali. Para mí solo tiene sentido aquí en Cali, y pues ya me regresé y montamos esta casa que tiene, entre otras cosas, pues una residencia artística, oficinas para investigación y gestión cultural y trabajo social. La idea también un poco del enfoque de esta casa es que estos proyectos de música pues tengan un impacto social más que comercial, que también la verdad me di cuenta en los 15 años que llevo haciendo esto que no era ni nuestro foco, ni tampoco eran los resultados que estábamos obteniendo, también por decisiones estéticas y narrativas que escogimos. No era como algo para el lucro, sino que creo que tiene más que ver como con los procesos comunitarios de base y pues con el impacto social. Caminar por Casa Biche es entrar en un laboratorio creativo donde cada lugar sueña con ser escenario, estudio, pista de baile o punto de encuentro. Es un recordatorio de que la cultura necesita casas vivas para habitarse y expandirse. Desde el sancocho de gallina, los aborrajados y el manjar blanco, hasta los platos influenciados por el Pacífico como el encocado de pescado, tamales de piangua o bebidas como el biche, el tumbacatre o el arrechón, la ciudad cuenta historias en cada esquina. Cali es una ciudad que baila al ritmo del Pacífico, donde cada rincón cuenta historias que se entretejen con su cultura vibrante, entre todos esos lugares llenos de vida. Conocimos la Cali que vibra, la que suena a tambor, a marimba y a calle.
Pero esto apenas comienza. Amistad, quiero invitarte también a seguir investigando, preguntar, leer y crear criterio para que conozcas la historia. Acá se abre el camino. En el próximo capítulo seguiremos nuestra ruta y llegaremos a Buenaventura. Tomaré lancha hasta Huanchaco y hablaremos de ecoturismo y procesos que recomponen el territorio y la comunidad. Gracias por acompañarme. Las entrevistas que escuchás durante el episodio las podés ver completas en nuestro canal de YouTube. Todas las historias son íntimas y tremendamente inspiradoras. Seguinos en redes sociales como @encocadodetambó y en las plataformas de streaming para seguir en conexión. Recordá que para descubrir quién sos, primero escuchá de dónde venís. Encocado de Tambó, una travesía por las raíces del alma.